Desde los últimos 150 años, nuestros alimentos se han convertido en no comida. Comenzamos a alimentarnos de sustancias construidas por nuevas moléculas y con procesos nunca antes vistos. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me apasionan, que es la alimentación. ¿Pero qué acerca de la alimentación? Bueno, el tópico de hoy serán los alimentos ultra procesados. Desde los últimos 150 años, nuestros alimentos se han convertido en no comida. Comenzamos a alimentarnos de sustancias construidas por nuevas moléculas y con procesos nunca antes vistos. Pero antes de seguir con esto, déjame presentarme. Soy David Knight, un aficionado por la biotecnología y por la ciencia, pero sobre todo para brindarte a ti estas herramientas de fácil acceso y de crecimiento personal para que tú puedas aplicar en tu vida diaria. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me apasionan, que es la alimentación. ¿Pero qué acerca de la alimentación? Bueno, el tópico de hoy serán los alimentos ultra procesados y además, pues cada vez, según la evidencia, están más presentes en nuestra alimentación e incluso más que las comidas completas e integrales. El fragmento que te mencioné previamente al inicio del video se trata de una parte del libro Ultra Processed People, que podrás ver en la imagen, que fue escrito por Chris Van Tulleken. Chris Van Tulleken es un médico especializado en enfermedades infecciosas en Londres, pero además estudió en la Universidad de Oxford y tiene un doctorado en virología molecular también en una universidad de Londres. Su investigación se centra principalmente en cómo las corporaciones afectan a la salud humana y especialmente en el contexto de la nutrición infantil y de adultos. Él ha colaborado con la UNICEF y con la Organización Mundial de la Salud en esta área, por lo que mucho de los aprendizajes que podemos recibir de él va a ser de alto valor, puesto que él es una persona con muchísima experiencia en el ámbito, pero que además nos podrá decir claramente cuáles son las acciones que podemos tomar de ahora en adelante si queremos tener una vida más longeva y una vida con mayor salud definitivamente. Regresamos con el fragmento y con este video. Desde los últimos 150 años, nuestra comida se ha convertido en no comida. Comenzamos a alimentarnos de sustancias construidas por nuevas moléculas y usando procesos jamás antes vistos. Sustancias que ni siquiera podemos llamar comida, a partir de almidones modificados, azúcares invertidos, aislados de proteína hidrolizada, aceite de semillas, que han sido refinados, blanqueados, desodorizados e hidrogenados, es decir, ultraprocesados. Esta es la definición de los ultraprocesados, que requieren de estos pasos que usualmente las comidas completas no requieren porque son naturales. Y además, otras moléculas a las cuales nuestro cuerpo nunca se había expuesto, entre ellos emulsionantes sintéticos, edulcorantes bajos en calorías, gomas estabilizadoras, humectantes, sabores artificiales, colorantes, entre muchos otros más. Estos alimentos entraron a la dieta gradualmente, es decir, poco a poco, a final del siglo XIX, en los años 1800 aproximadamente. Pero en el punto donde han ganado mayor fuerza es a partir de los años 1950 y desde ese entonces ha sido el deseo de muchas personas, al punto que ahora constituyen la mayor parte de la dieta de las personas en Reino Unido, Estados Unidos, y además está presente en cada una de las alimentaciones del 98% de todas las personas que viven actualmente en este planeta. Al mismo tiempo, como bien decía este autor, hemos entrado a un punto en el que nuestra motivación como persona no es tanto obtener los nutrientes o la energía necesaria a partir de la comida, sino qué tanto placer podemos recibir de la comida, qué tanto nos gusta, qué tantos sabores podemos identificar, pero sobre todo disfrutar, cuando esto realmente no es el propósito. Y esto la industria lo sabe perfectamente. Y esta ha sido una de sus estrategias para hacerte a ti adicto a esos alimentos ultraprocesados que tu cuerpo no está acostumbrado a consumir. Entonces, a ellos los que les motiva es el dinero. Y en este sistema, nosotros somos la presa de la industria, porque precisamente ellos dependen de nuestro dinero para seguir produciendo estos productos. Y esa misma competencia que genera la innovación, que genera la perplejidad, que genera la mejora continua, como yo lo he mencionado en otros videos, esa es la misma que genera daños irreversibles a la sociedad. Y dentro de poco tiempo, en este mismo video, te voy a decir cuáles han sido estos daños que nosotros como sociedad recibimos constantemente por consumir
estos alimentos ultraprocesados. Pero antes de eso, ¿qué es un alimento ultraprocesado? Porque te lo he mencionado yo y estoy seguro que también lo has escuchado antes. Déjame decir, según la clasificación de alimentos NOVA, son formulaciones industriales de sustancias derivadas de alimento que típicamente contienen aditivos cosméticos, entre ellos sabores y colores, y muy pocos alimentos integrales. De cierta forma, podríamos decir que son alimentos más químicos que integrales o orgánicos o naturales, por llamarle de otra forma. Y algunos ejemplos de estos alimentos ultraprocesados son los refrescos, las bebidas lácteas saborizadas, los snacks ya sean dulces o salados, pero al mismo tiempo entre ellos las papas fritas, los dulces, los productos de confitería, cereales para el desayuno, productos cárnicos y embutidos, pero también platos precocinados, congelados o envasados previamente, que no son lo que tú obtendrías pues directamente de recolectar ese alimento o de cazarlo o de pescarlo, entre cualquiera que sean esas formas por las cuales obtenemos este alimento. Según el autor, como la captura de su libro, aquí dice: los alimentos ultraprocesados ahora suman hasta el 60% de la dieta promedio en Estados Unidos y Reino Unido. Muchos niños, incluso los hijos del autor, adquieren la mayor parte de las calorías a través de estas sustancias. Dice él mismo: si estás leyendo esto en Australia, Canadá, Reino Unido o Estados Unidos, esta es tu dieta nacional. Sin embargo, parece haber olvidado un país muy importante que está en los números más altos en cuanto a consumo de estos alimentos: México. De acuerdo a estadísticas proporcionadas por la Organización Panamericana de la Salud, como has visto en el video, en México se compran 212 kilos de productos ultraprocesados por año por persona. Y es el país con mayor venta y distribución de productos en América Latina. Y es el cuarto consumidor a nivel mundial de todos estos productos, con ventas que se han incrementado en un 34.5% en los últimos años. Y también advirtió que si con el tiempo se consumen más calorías, como decía el autor del libro Ultra Processed Food, que se consumen más calorías de las requeridas, se convertirán en grasa. Y que al acumularse, pues esto proporciona y provoca el aumento de peso, luego la obesidad y con ello los riesgos de comorbilidad, entre ellos las enfermedades del corazón y algunos otros tipos de cánceres. Además, incurrir en exceso de azúcares estaría contribuyendo a desarrollar enfermedades como caries en niños, sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2. Y otro dato que es verdaderamente importante e impresionante, como se observa en la imagen, es la cantidad de consumo de frutas y verduras, que menos del 50% de las personas lo adapta a su estilo de vida alimenticio, mientras que por otro lado, más del 85% de las personas adaptan estos alimentos ultraprocesados en su consumo diario. Y he ahí una de las posibles razones del constante incremento en las enfermedades que fueron previamente mencionadas, entre ellas sobrepeso, obesidad, eventualmente que se desarrollan como enfermedades del corazón y cáncer, que son las principales razones de muerte en nuestro país, México. En datos a nivel mundial, en este artículo llamado Asociación entre consumo de alimentos ultraprocesados y mortalidad, un estudio sistemático y metaanálisis, que son dos de los estudios más fuertes, con mayor relevancia y validez científica, precisamente en este estudio, nos dicen lo siguiente: en el análisis de la imagen, más de 5 estudios y 110,000 individuos, las personas que consumían alimentos ultraprocesados, entre ellos galletas, papas fritas, yogur alto en azúcares añadido, pasteles, bebida energética y otras altas en azúcar, tenían un riesgo significativamente mayor en comparación con las personas que se abstienen o evitan el consumo de estos alimentos ultraprocesados. Toda esta información nos presenta una oportunidad muy grande, como le he mencionado en el video de la felicidad, de poder adaptar nuestros hábitos con nuestro propósito de vida. Principalmente es una oportunidad de practicar las virtudes, entre ellas la templanza, la moderación y la disciplina, que realmente son fundamentales, pero también se relacionan con la filosofía del estoicismo, epicureísmo. Y es esta segunda en la que quiero hacer un poco más de enfoque. En la siguiente imagen estipula lo siguiente: el cálculo hedónico consiste en maximizar la diferencia entre placer menos dolor. Analizas la situación a la que tienes enfrente y estimas el placer y el dolor que te va a traer. Si el placer supera el dolor, lo disfrutas, pero por otra parte, si el dolor supera el placer, lo evitas. El primer paso para eliminar los miedos es el conocimiento. Sabiendo cómo funcionan las cosas, no tienes de qué preocuparte. Y esto lo voy a relacionar a algo que diré un poco después en este video. Pero antes, sigamos con el epicureísmo. Tomarse la quinta copa, comerse el último cacho de tarta o de pastel, o quedarse hasta muchas horas
deslizándose por Instagram, son placeres que un epicúreo no perseguiría. Un epicúreo persigue el placer conociendo las consecuencias de cada una de sus acciones y de sus actos. Entrenar, hacer frente a una conversación difícil o dedicar tiempo a resolver un reto son dolores que un epicúreo no evitaría. Estar sano, tener relaciones personales sólidas, que es algo que precisamente hemos dicho en los últimos videos, que es importante para nuestra vida, y me da gusto que también, siendo una filosofía tan antigua, lo pueda retomar y lo pueda hacer parte de sus principios que ellos conocían anteriormente, pero que aún hoy en día son relevantes y son de vital importancia para nuestro bienestar. Siguiendo con la imagen, dice: un epicúreo no evita el dolor a toda costa. Un epicúreo evita el dolor conociendo las consecuencias de sus actos. Regresando a la evidencia científica, dos estudios dentro del mismo metaanálisis del que hemos estado hablando demostraron que las personas que consumían carnes rojas procesadas específicamente tenían una mayor probabilidad de muerte gracias al consumo de estas mismas. Como se podrá ver en estas imágenes, el consumo tiene mucho mayor riesgo de probabilidad entre las personas que las consumen y las que no lo hacen, por lo que podrías pensarlo dos veces la próxima vez que vayas a comprar un embutido o algún tipo de carne procesada, estos alimentos procesados que quizás no te van a hacer tan bien a corto plazo y ni tampoco a largo plazo. Será solamente algo que a corto plazo sí, pues te podrá traer el placer de consumirlo. Sin embargo, a largo plazo no será lo idóneo para tu vida y para tu bienestar en los años posteriores. Y lo mejor es que la evidencia científica lo respalda. No solamente soy yo con mis ideas, sino que hay estudios científicos que han sido corroborados por otros científicos que precisamente se dedican a identificar las posibles causas de errores y pues bueno, ahí lo confirmo. Por otro lado, el estudio que verán a continuación demostró que nuestros resultados en las últimas 2 décadas muestran que el consumo de alimentos ultraprocesados aumenta significativamente la ingesta de carbohidratos, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y colesterol. Y esto es un poco intuitivo porque realmente sabemos que estos alimentos como las papas fritas, los dulces, los chocolates con mucho azúcar, pues precisamente son altos en todos estos índices, en todos estos micronutrientes que quizás gracias a nuestro estilo de vida no deberían de ser tan altos. Y además vale la pena resaltar que el grupo que consumió altos niveles de ultraprocesados mostró una ingesta de fibra menor en un 39% que las personas que no consumían ultraprocesados, lo cual al mismo tiempo, una externalidad de esto es que aumenta en 10% la probabilidad de diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad y cáncer. Para concluir e unir las ideas, realmente será importante que tú puedas adaptar la mayor parte de tu consumo de calorías, pero también de alimentos, precisamente de alimentos integrales, orgánicos, completos, que evites que sean procesados. Claro que de vez en cuando es válido un gustito, de vez en cuando es este placer que puede ser importante y nos ayuda a sentirnos mejor. Sin embargo, también deberíamos de invitar a los demás a que esto no sea la norma. Nuestro país ya enfrenta suficientes problemas en cuanto a medicina y no queremos hacerlos más grandes por falta de responsabilidad. Es momento que tomamos parte y que tomemos acción en cuanto a lo que está dentro de nuestras manos y nuestra responsabilidad, que es nuestro propio cuidado personal. Y precisamente es importante invitar a otros a hacerlo, porque los alimentos ultraprocesados, como mencioné al inicio, tienen ingredientes que nuestro cuerpo nunca antes había procesado en toda la historia de la humanidad. Entonces, sigue siendo actual que nuestro cuerpo no termina de procesar estos alimentos que son extraños para él. Y eso es lo que está causando actualmente que contemporáneamente haya una alza en problemas tanto como cáncer, obesidad y como los estudios científicos lo afirman, pues muchos problemas en cuanto a salud. Por otra parte, será menester precisamente consumir el azúcar a través de frutas y verduras. ¿Y cómo es diferente este azúcar que consumimos a través de frutas y verduras con el azúcar de los ultraprocesados? Pues realmente la diferencia radica en la fibra. La fibra es esto que alimenta a nuestro microbioma, que no tiene calorías y además nos permite que podamos tener procesos digestivos mucho mejores. La diferencia es que los alimentos ultraprocesados tienen tipos de azúcares que son vacíos, es decir, que realmente no nos aportan absolutamente nada a nuestra salud, más que un aumento de calorías, que lo que lleva a obesidad y sobrepeso.
mientras que la fibra de los azúcares provenientes de frutas y verduras, realmente esas sí nos ayudan a mejorar nuestra vida, mejorar nuestro microbioma, que como lo vimos en nuestro segundo video, se relaciona directamente con nuestras funciones en el cerebro porque están conectados mutuamente. Y por último, todas estas situaciones nos ponen a prueba, nos permiten aprovechar nuestras virtudes personales para ponerlas en práctica y realmente mejorarnos día a día. Sin nada más por el momento, agradecer a la plataforma audiovisual de programación intelectual por estos espacios que nos conceden para precisamente hablar de estos temas importantes, relevantes, pero sobre todo que nos ayudan a mejorarnos día a día. Sin nada más por el momento, recuerda que cada día es único. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué vas a hacer hoy para que este día sea inolvidable? Sin nada más por el momento y con esto en mente, memento mori. Me gustaría tomar un pequeño momento para agradecer a uno de nuestros patrocinadores de este programa, Health Basics. Health Basics es una marca 100% mexicana, comprometida con brindar a sus clientes los mejores productos importados. Y si tú eres una de esas personas que se preocupa por su salud, Health Basics es la mejor opción para ti. En mi contenido yo constantemente digo que lo más importante es obtener todos, tanto los micro como los macronutrientes a través de nuestra alimentación. Sin embargo, hay días que me resulta imposible, puesto que los alimentos que consumo de plano no los pude conseguir. Entonces mi primera opción siempre es Health Basics, ya que tienen un catálogo muy diverso de productos en el que puedes encontrar vitaminas, minerales, aminoácidos, proteína en polvo, proteína en barras, geles, electrolitos, probióticos y prebióticos, y que nos van a ayudar a dar el 100% en todas nuestras actividades del día a día. Somos la plataforma audiovisual de programación intelectual, que ofrece una amplia variedad de programas de análisis que despiertan mentes y desafían pensamientos. Inclusive he visto muy frecuente el que, güey, te dio una pistola porque lo mataron. Sí, exactamente. Y hay unos que sí pagan su curso. Descubre un mundo lleno de conocimiento y con tan solo un clic, explora nuestros contenidos. Desde lo deportivo, Un partido entre semana del equipo de fútbol Monterrey, hasta el entretenimiento divertido y cultural. Lo de Navidad y todavía ni siquiera llegamos al 20 de noviembre. Engáñame. Las tortillas de harina que yo compro llevan. Pero te lamento porque a lo mejor no lo sabes. Anteriormente. Conéctate con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Únete a la conversación, comparte tus ideas y mantente al tanto de las últimas tendencias. Somos Papi TV, la plataforma audiovisual de programación intelectual.